donde en base a un planteamiento hipotético que se presentan en las estructuras, lo convertimos a un formato vectorial, por decirlo así, y de ahí hacemos todo un procedimiento para realizar una serie de cálculos, de análisis, y encontrar un resultado que en base a esa información, nosotros ya propio de la materia lo definimos si son tensiones, son compresiones, son momentos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, el primer punto siempre me habla de los centros de gravedad, que en este caso lo vimos muy someramente en el primer departamental, y donde mencionábamos, vamos a decir que el ejemplo más clásico pues era una figura rectangular, ¿sí? Ahí podemos decir cómo encontramos su centro de gravedad geométricamente hablando, pues simplemente trazamos una línea recta, hablando, y de una manera sencilla, pues aquí tenemos nuestro centro de gravedad, ¿de acuerdo? ¿Dónde veíamos esto? ¿Se acuerdan cuando veíamos una viga, vamos a decir, hipotética, que definíamos, que encontrábamos que teníamos un apoyo fijo, un apoyo móvil? Entonces, ¿dónde encontrábamos? Porque sacábamos el área de esta figura, que en este caso era el valor de omega, ¿sí? La base, si se acuerdan, era un valor de X, ¿sí? Porque pues obviamente estamos hablando que puede ser 1, 2, 3, 5, 10, 20 metros. Entonces decíamos que la fuerza que habíamos obtenido simplemente era el área, que decíamos que era omega por X, sustituyendo los valores de base por la altura desde un punto de vista geométrico, ¿de acuerdo? Y entonces encontrábamos que en este punto, sin necesidad, habíamos dicho, para encontrar el centro de gravedad, pues simplemente dividíamos o referenciábamos de una manera que decíamos que si todo esto era el valor de X, ¿sí? Que es esta, pues simplemente que esta distancia media, pues decíamos que era X entre 2. ¿De acuerdo? Y entonces ahí era donde colocábamos un valor supuesto, un valor tentativo, y decíamos que la magnitud de toda esta carga uniformemente repartida la convertíamos en carga puntual, como a través de esta expresión, omega por X. Y entonces encontrábamos que su posición ya en este punto pues era a través de su centro de gravedad. Otra de las figuras geométricas que teníamos o que encontrábamos que se podían presentar era la figura triangular, ¿sí? Igual, si localizábamos geométricamente sus posiciones, vamos a decirlo así, aquí teníamos su centro de gravedad, ¿de acuerdo? De manera fácil, de manera... Entonces, toda esta información nosotros pues ya de alguna manera ya lo conocemos, ya sabemos cómo manejar esa información, pero obviamente que hay procedimientos que se hacen un poquito más conforme a los sistemas estructurales, y vamos a generar, que en este caso se llaman áreas compuestas, que en este caso un área compuesta, vamos a decir, podemos definirlo, vamos a decir una figura, podemos representar, en este caso, puede ser esta figura, que en este caso es un trapecio. Creo que por ahí también mencionábamos, conocemos la fórmula del trapecio, pues sí, el área, ¿sí? Pues sí, en este caso base mayor, conocemos el trapecio en una posición distinta a esto, que era base mayor más base menor, entre la altura, entre 2, por la altura, entre 2, y me daba el área. Pero cuando nosotros manejamos este tipo de figuras, por ahí también lo mencionábamos, cómo podemos encontrar, digamos, a través de esta figura, su centro de gravedad, si no conocemos el centro de gravedad de un trapecio. Pues obviamente que es descomponiendo sus secciones, ¿no? Pues se llama figuras de áreas compuestas. En este caso podemos definir que
aquí encontramos dos figuras geométricas, que en este caso, si vemos el ejemplo, un triángulo y un rectángulo, ¿de acuerdo? Y entonces, para darle, en este caso otra vez, considerando que este es el eje de las X, ¿sí? Todo siempre dentro de un espacio geométrico que nosotros ya conocemos, que son los ejes cartesianos. Entonces, aquí le ponemos valores, vamos a decir que en este caso, esto mida 7 unidades, ¿sí? Y de aquí vamos a poner que serían 3 unidades en la parte del triángulo. Y de este lado, 5 unidades. Aquí el objetivo, ¿en dónde se encuentra el centro de gravedad? Acuérdense que nosotros, hipotéticamente, todos los cuerpos o elementos estructurales que vamos a manejar desde un punto de vista teórico, siempre vamos a localizar su centro de gravedad, ¿sí? Por muy irregular que sea la figura, podemos encontrar a través de procedimientos, en este caso vamos a pensar en una figura irregular, ¿sí? A través de un procedimiento de cálculo, planteamos unas integrales y encontramos las coordenadas de eso. Obviamente sería un procedimiento muy laborioso para poder determinar, pero normalmente siempre nuestras figuras de estructura, más bien nuestras secciones estructurales se basan en figuras geométricas la mayoría de las veces. Estamos hablando de cuadrados, que pueden ser columnas, rectangulares, que pueden ser vigas, y rectangulares y cuadrados, que también pueden ser losas, o triangulares también pueden ser losas, ¿sí? O sea, todos nuestros elementos estructurales siempre se han hecho referencia a, o sea, los relacionamos siempre a una figura compuesta que está desarrollado por una o dos o tres secciones que nosotros podemos distinguir, ¿de acuerdo? Entonces, a esto le llamamos momentos estáticos. ¿Se acuerdan de la definición de momentos? ¿Qué es un momento? ¿Se acuerdan? Son giros. Ajá, pero ¿cómo lo definíamos? Momento que, vamos a decir que ¿cómo definíamos que era un momento? Pues porque representa... Fuerza por distancia. Y decíamos que un momento pues, es un giro que puede ser positivo o puede ser negativo. Y decíamos que la definición es fuerza por su distancia. Y esta distancia, pues obviamente, una de las cosas tiene que ser perpendicular, o sea, que esté a 90 grados, ¿sí? Normalmente, sí. Entonces, aquí otra vez el término momentos estáticos, aquí quiere decir que aquí, por decir estáticos, estamos hablando de áreas, entonces esta fuerza se convierte en un área, ¿sí? ¿Ok? Y que también va a ser multiplicado por su distancia. Pero aquí, esta distancia, ¿cuál va a ser? Va a ser su centro de gravedad. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, es lo que hemos hecho normalmente, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿hay algún comentario hasta aquí? ¿Todo está claro? Sí, sí. Bueno, entonces, si ya conocemos, vamos a decir que manejándolo en forma individual, vamos a llamar que esta es mi figura 1, el cuadrado, bueno, rectángulo, ¿sí? Y la figura 2, que sería el triángulo, para poder identificar estas secciones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a determinar, en este caso vamos a decir, aquí el objetivo es que ya conocemos, de alguna manera, de forma rápida, podemos conocer sus coordenadas en base a este planteamiento, cuáles serían las coordenadas, su centro de gravedad de la figura 1 y de la figura 2, que en este caso, aquí podríamos decir, sería en el eje de las X, este sería de X1, y aquí arriba sería de X2. En este caso, la figura o la distancia en forma vertical sería de Y1, y con respecto al triángulo sería de Y2. Pero acuérdense que siempre se va a tomar
el origen de los ejes cartesianos, ¿de acuerdo? Eso nunca hay que olvidarnos, que siempre todas nuestras figuras geométricas, todo el planteamiento de nuestros problemas, todo el planteamiento de nuestros diagramas, parte del origen de los ejes cartesianos, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos, en este caso el primer punto sería determinar, obviamente que en este caso aquí voy a errores, de momento estático es el área por su distancia, que en este caso es el centro de gravedad, ¿de acuerdo? Entonces, aquí para la figura, vamos a decir que este es el área 1, va a ser igual, en este caso, a X1 por Y1. Vamos a poner el disco para que no se confunda con el operador de X, ¿sí? De Y1. En este caso sería, ¿cuánto valdría X1 si tenemos 7 unidades? La distancia de X1, que obviamente sería 3.5, ¿no? ¿ok? El valor de X1 sería la mitad de 7, que en este caso sería 3.5. Y el valor de Y1, que también sería la mitad de lo que es el triángulo de la figura 1, ¿de cuánto estamos hablando? 2.5. ¿Ok? Producto de esto, ¿cuánto nos da? 8.75. Pasamos a la figura o al área, sección número 2, que es un triángulo. ¿Sí? Y aquí definimos también como X2 multiplicado, en este caso, por Y2. Pero ojo, que hay un detalle, que acuérdense que es un triángulo, que en este caso quedaría dividido entre 2. Bueno, perdón, aquí serían las coordenadas, nada más. Eso ahorita todo en ¿okay? Bueno, entonces aquí, entonces, ¿qué tendríamos aquí? Que la distancia, otra vez, de X2 sería 3.5, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Y obviamente que la altura, en este caso serían las 3 unidades. Perdón, a ver. Sería otra vez tomando la distancia, en este caso, de la figura que concierne nada más a este punto. Estaríamos hablando de 1.5. Pero, como es el área, ¿sí? Esto lo vamos a dividir entre 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué producto o qué resultado nos da esto? 2.62. Bueno, 63. 2.73. Si lo redondeo, 2.63. 73. 6. Ahora sí, 6.3. 6.3. Ajá. ¿Ok? Y esto lo definimos como el área total. Sería simplemente la suma de estas dos áreas. ¿Cuánto nos daría el área total? 11.38. 38. ¿Ok?
11.38 unidades. Unidades pueden ser metros, pueden ser centímetros, pueden ser unidades. Lo dejamos abierto. ¿Ok? Entonces, vemos otra vez que lo que vamos a determinar es el área total, uniendo las dos secciones, vamos a decir, porque no conocemos, vamos a decir, la fórmula de un trapecio, vamos a tomar esa consideración, pero seccionamos, fragmentamos la sección compuesta y encontramos que es un rectángulo y un triángulo, lo trabajamos en forma individual, sumamos y tenemos que todo este espacio, la unión de este rectángulo con este triángulo, nos da 11.38 unidades, ¿de acuerdo? Entonces, como vemos, nada del otro mundo, algo que no podamos realizar. ¿Cuánto tengo tiempo? Bueno, entonces con esto, ahora sí, pasamos a lo que son los momentos estáticos. Y como momento estático ya habíamos dicho que es área por su distancia. Entonces aquí ponemos momentos estáticos. Y ahora sí, la definición ya habíamos dicho allá arriba, que el momento, o sea, momento 1, de la figura 1, va a ser igual al área 1, vamos a decirlo así, por coordenada de x1. ¿Sí? El momento 2, que corresponde a la figura número 2, ¿sí? Va a ser igual al área 2 por también su distancia en x. ¿De acuerdo? Sustituimos los valores que de alguna manera ya la información ya se está generando, ya nada más es referenciarlo. Aquí tenemos cuánto vale el área 1, pues vale 8.75 unidades. Por la distancia de x1, que también ya la tenemos, ¿sí? 3.5. 3.5. Pasamos al momento 2, se vuelve a repetir el proceso. Saco el área de la figura 2, que son 2.63 unidades. Y por su distancia, Y2, que también son 3.5. ¿Cuánto vale? El momento, en este caso podemos definir que aquí vamos a encontrar momento total de X. Estamos analizando las coordenadas en X. Entonces, 8.75 por 3.5 nos da ¿cuánto? 30.625. ¿Me lo repite, por favor? 30.625. Vamos a dejarlo .62, ¿sí? Y ahora 2.63 por 3.65. 9.205. Nuevo, ¿cuánto? 9.205. Profesor, tengo una duda. Adelante. ¿De dónde salió el 3.65? Pero el 3.65 no, es 3.5, ¿no? Sí. Sí, tiene razón, no sé qué pasó aquí. 3.5. Porque la distancia de X2 también corresponde a la misma 3.5. Ahora sí, Entonces da corregimos. 9.205. 9.25. ¿Ok?
205. 205. 205. 205. 205. Estamos en 120, ¿no? Ok. Estamos, a ver, los valores son correctos, los que tenemos en la pizarra. Sí. Ok. Bien. Hacemos la sumatoria y esto nos da un valor de 39.82. 82. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos encontrar las coordenadas en X si decimos que para encontrar aquí a lo mejor el término lo vamos a manejar como X testada, ¿sí? X, le ponemos un signo. En dibujo técnico, ¿sí? A lo mejor algunos de ustedes no conocen las reglas, la nomenclatura. En dibujo técnico, el valor de X testada hace referencia al eje centroidal, o al punto, digamos, de las coordenadas, que es el punto que nosotros queremos conocer. Entonces, X testada va a ser igual al valor del momento total dividido entre el área total. En este caso, si vemos, el momento total que tenemos aquí son de 39.82. Entre 11.38. Dividimos entre 11. 11.38. ¿Esto cuánto nos da? 3.499. Y otra vez, si somos prácticos, 3.49, ¿cuánto le pondríamos? 3.50. 3.5. 3.5. ¿Okay? ¿Sí? Vamos a decirlo así. El resultado de la coordenada en X si lo queremos referenciar a nuestro croquis, esta estada va a ser igual a 3.5. ¿De acuerdo? ¿Qué coincide? Vamos a decir